Entonces, nuevamente veamos nuestro resumen de hiperplasia endometrial. Entonces, lo primero que quiero que recuerden es que el endometrio, correcto, el endometrio es una capa de tejido simple, cilíndrico, monocapa, que recubre toda la cavidad uterina, ¿verdad? Ese es el endometrio, correcto. Ahí está, es el endometrio. Entonces, ese endometrio, ya les dije que por estímulo de los estrógenos, ¿qué pasa? Crece, hace hiperplasia e hipertrofia, ¿no es cierto? Por estímulo estrogénico. Y también habíamos quedado que ese endometrio, por estímulo progestacional, detiene su crecimiento y se vuelve secretor, ¿no es cierto? Así que un balance correcto de estrógeno-progesterona no deberíamos tener problema para hiperplasia endometrial. Entonces, ¿cuándo es que tenemos el problema de hiperplasia endometrial? La hiperplasia endometrial se genera por exceso de estrógeno ovárico, por exceso de estrógeno periférico, la estrona, ¿se acuerdan que se formaba en la grasa por aromatización periférica de la DHEA? Y por disminución de progesterona. Esas son las causas principales hormonales para la hiperplasia endometrial clásica. ¿Está bien? Esas son las razones. Por lo tanto, las pacientes que tengan estas condiciones van a hacer hiperplasia endometrial. Pero hasta ahí todo fresh, no hay problema. ¿El problema dónde está? El problema radica que si por este exceso de hormonas hay hiperplasia, no hay problema, algunas de las células pueden desarrollar atipia. Entonces, ahí sí es el problema. Entonces, si empieza a haber riesgo de atipia, ojo, atipia, la probabilidad del cáncer se sube hasta un 29% de los casos. Entonces, cuando ya hay riesgo de atipia por la hiperplasia, entonces me tengo que preocupar. Y se ha visto que a partir de los 6 meses de anovulación, y hay riesgo de hiperplasia endometrial y por ende riesgo de atipia. Entonces, cualquier crecimiento excesivo de estrógeno pasado los 6 meses ya me asusto, ya debería tratar de buscar atipia, ya debería tratar de buscar qué hacer. ¿Correcto? Entonces, esa es la lógica, ¿ya? Esa es la idea de por qué queremos abordar. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para hacer esta hiperplasia. Entonces recuerden, la hiperplasia endometrial ocurre en cierto grupo especial de pacientes que tienen factores de riesgo de hiperplasia definidos, ¿ya? Entonces vamos con lo más práctico, con lo más fácil. Primero, ¿qué pasa si la paciente tiene una terapia de reemplazo hormonal? Le están dando estrógenos sin progestágenos. De hecho, que va a ser hiperplasia. Entonces, primer factor de riesgo, terapia de reemplazo hormonal sin oposición progestacional. 2. ¿Qué pasa si la paciente está tomando tamoxifeno? El tamoxifeno bloquea el estrógeno en la mama, pero lo agoniza en el útero. Entonces va a ser hiperplasia endometrial. 3. ¿Qué pasa si la mujer tiene un estadio de anovulación por más de 6 meses? Por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico. Por más de 6 meses va a ser hiperplasia endometrial. ¿No es cierto? 4. ¿Qué pasa si la paciente es obesa o tiene sobrepeso? Entonces, en esa grasita va a producir bastante estrona y eso va a generar hiperplasia endometrial. ¿Correcto? Y adicionalmente, se ha visto que la diabética, la hipertensa, también tiene riesgo de hacer esa estrona. Bien. 5. ¿Qué pasa si la paciente nunca tiene hijos? Entonces, toda su vida está expuesta a grandes cantidades de estrógeno. Entonces, las nulíparas tienen riesgo. ¿Ya? Y finalmente, se ha visto que las mujeres añosas y las mujeres de raza blanca, caucásica, también tienen riesgo. Así que todo lo que están viendo acá son los factores de riesgo más frecuentemente asociados a hiperplasia endometrial. Mención especial, voy a poner asterisco, tienen el famoso síndrome de Lynch y el síndrome de Cowden.
El síndrome de Lynch, el síndrome de Cowden ya son causas familiares, hereditarias, de cáncer de útero, colon, ovario, o en el caso de Cowden, cáncer de útero y cáncer cutáneo. Ya, esas son causas específicas, raras, pero también tienen que saberlas. ¿Ya? De todas estas, la que más me importa por su riesgo relativo es la terapia de reemplazo hormonal. Y la que más les preguntan por su frecuencia es la obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y el síndrome de ovario poliquístico. Es lo que más suelen preguntar en los exámenes. ¿Ya? Factores de riesgo. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a yo llegar al diagnóstico en estas pacientes? Entonces, el diagnóstico en las pacientes puede requerir una ecografía y eventualmente una biopsia guiada por histeroscopio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la forma de presentación? Entonces, estas pacientes, a medida que va creciendo su útero, como ves acá, lo que van a hacer es hemorragia uterina anormal, sangrado, del tipo metrorragia. O sea, en cualquier momento. No asociado al coito. No asociado al coito. Y si esto le voy a sumar factores de riesgo, que son estos que vimos acá, entonces si yo tengo esta combinación, claramente tengo que sospechar de hiperplasia endometrial. Tengo que sospechar. Entonces, si es una mujer premenopáusica, si tengo todo esto y es una mujer premenopáusica, entonces le haré una ecografía transvaginal y luego le haré una biopsia. Pero si es una mujer posmenopáusica, de frente me voy a la biopsia. ¿Ya? Entonces por eso les he mostrado. Cuando ven acá, esta es una ecografía transvaginal y esto que estoy pintando de amarillo es el endometrio en fase folicular. Y en esta otra ecografía, lo que están viendo acá es el endometrio hiperplásico. Cuando hay demasiado endometrio, eso se llama hiperplasia endometrial por ecografía. Eso no es diagnóstico de hiperplasia endometrial, es simplemente por ecografía. Entonces, cuando ustedes tienen una posmenopáusica, se van de frente a la biopsia. Se van de frente a la biopsia. ¿Ya? Y cuando tienen una premenopáusica, hacen ecografía más biopsia. ¿Ya? Eso es también algo que deben recordar. Porque siempre en la premenopáusica, en la ecografía, hay que buscarle otras causas. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, si te das cuenta, tanto en premenopáusica como en posmenopáusica, en ambos casos has terminado en la biopsia. Entonces la biopsia se realiza por histeroscopio. La biopsia ideal es con esta imagen que estás viendo acá, que es el histeroscopio. El histeroscopio, ¿ya? Entonces toma una biopsia de tejido y te puede resultar dos cosas. Hiperplasia endometrial sin atipia o hiperplasia endometrial con atipia. ¿Correcto? Hiperplasia endometrial sin atipia, hiperplasia endometrial con atipia. ¿Ya? Cuando estás en una hiperplasia endometrial con atipia, indistinto si es premenopáusica o posmenopáusica, tu recomendación debe ser histerectomía total, preventiva, profiláctica. Pero si es una hiperplasia endometrial sin atipia, entonces acá puedes hacer manejo conservador con progestágenos, medroxiprogesterona, para aliviar la hiperplasia. ¿Ya? Esos son los dos caminos. Sin embargo, UpToDate recomienda que toda paciente que ha dado biopsia positiva para hiperplasia endometrial se le practique dilatación y curetaje. Dilatación y curetaje para sacar todo el tejido posible, porque un 40% de las hiperplasias endometriales están sincrónicamente conviviendo con un cáncer de útero. Entonces, 40% de las hiperplasias tienen cáncer uterino concomitante. Por eso UpToDate recomienda que ante una biopsia por histeroscopio positiva deberíamos hacer una dilatación y curetaje para descartar cáncer de útero. ¿Ya? Ese es importante que recuerden. Ahí está. ¿Ya? Algunos de ustedes, probablemente si es que han leído, ¿no?, libros un poquito antiguos,
van a ver que la clasificación antigua era una clasificación de 4 entradas. O sea, la clasificación antigua decía, era hiperplasia sin atipia, con atipia, simple y compleja, ¿no? Y recién esta de acá, la compleja con atipia, era la más grave, la que operaban. Esa clasificación ya no existe. Ahora simplemente sin atipia y con atipia, ¿ya? Sin atipia podemos dar medroxiprogesterona, observación o tratamiento hormonal, y con atipia tenemos que hacer histerectomía total preventiva, ¿ya? Entonces acá les he traído para que consideren ese dato. Los que conocen todavía el término simple sin atipia, compleja sin atipia, simple con atipia y compleja con atipia, son los que están leyendo la clasificación de la OMS del 2004, ¿ya? El 2000 es un año importante porque se introdujo el término EIN, neoplasia endometrial intraepitelial. Neoplasia endometrial intraepitelial. Este término EIN es el análogo del NIC. Este término EIN es cuando el tumor o la atipia está confinada encima de la membrana basal. Es un precáncer. Es el análogo del NIC para el cáncer de cervix, el EIN en útero, ¿ya? Pero luego esta clasificación se dejó, no es tan útil, confunde bastante, y el 2014 la OMS hace una más simple. Hiperplasia con atipia, esa es neoplásica, hay que operar, y la hiperplasia sin atipia, que no es neoplásica y podemos dar tratamiento hormonal, ¿ya? Esa es la forma actual más práctica de referirnos a la hiperplasia endometrial. Cuando superamos esto, yo les dije, la hiperplasia endometrial, sea cual sea la definición, no me interesa, cuando superamos esto, es recién que llegamos al cáncer. O sea, no estamos hablando de cáncer. En otra sesión vamos a hablar de cáncer de útero. Aquí estamos hablando de precáncer de útero, que es la hiperplasia atípica, ¿ya? Porque la hiperplasia no atípica ni siquiera es precáncer, simplemente es hiperplasia, ¿ya? Entonces eso hay que tener claro acá.